teniendo en cuenta que estamos en el gobierno del cambio, que le apunta a una paz total y que la COP16 se desarrolló aquí en Colombia. Y el lema de la COP16 es un llamado a la reflexión del comportamiento del ser humano hacia la naturaleza. Además de esto, que el conflicto armado no impacta únicamente a la comunidad, sino a la biodiversidad de su entorno. Y que hay muchas ciudades que desconocen la problemática ambiental producida por el conflicto armado. Por eso nosotros le apuntamos a realizar unos podcasts que nos permiten socializar esta información de una forma más fácil. Para nosotros es muy importante ver cómo podemos generar diálogo entre diferentes esferas y estamentos de la sociedad. No solo estamos buscando que las personas que ya están interesadas en este tema sean las que lleguen a nuestro podcast. Por el contrario, estamos buscando la manera de llegar a la esfera pública y a partir de la esfera pública poder generar diálogo entre estas. Para nosotros es muy importante cómo se genera la comunidad y cómo la comunidad es nuestro espacio de difusión. Así buscamos fomentar el diálogo entre estas y cómo se relacionan con nuestro producto final. Adicionalmente, queremos fomentar la creación de más contenido sobre este tema, ya que es un tema que no se puede abordar solo desde un podcast. Se tiene que abordar desde muchas esferas y este es el primer paso para hacerlo. Nos interesa mitigar el conflicto con la naturaleza. Nos interesa buscar la paz con la naturaleza, teniendo en cuenta la cultura, la sociedad, los líderes ambientales. Y dar a conocer estos procesos a las personas que desconocen cómo el conflicto armado ha afectado a la naturaleza. Se procederá a elaborar un podcast que consta de varios capítulos. En el capítulo 0 vamos a contextualizar la temática del podcast. Las personas que lo realizaron, las personas invitadas, las personas que apoyaron el proceso. En el capítulo 1 vamos a proceder a dar la definición de lo que es la paz con la naturaleza y se entrevistará a una persona experta en el tema. En el capítulo 2 se hablará sobre cómo los conflictos armados han afectado estos ecosistemas y se entrevistará a una persona víctima del conflicto armado. En el capítulo 3 se hablará sobre las problemáticas del proceso nocivo del ser humano hacia los ecosistemas por el conflicto armado y se entrevistará a una persona victimaria. En el capítulo 4 se hablará de la problemática de alcanzar esta paz con la naturaleza y se entrevistará a una persona experta en conflicto armado. Y en el capítulo 5 se procederá a evaluar la problemática del desafío del futuro de estos ecosistemas para lograr la paz con la naturaleza y se entrevistará a una persona experta en el tema. Adicionalmente, nuestra propuesta busca generar un espacio de diálogo entre diferentes formas de arte que están muy normalizadas dentro del mundo del podcast, pero que nosotros queremos que dialoguen y que tengan concordancia entre sí. Es decir, el modo en que ponemos los efectos y sobre todo hacer mucho énfasis en los paisajes sonoros. Para nosotros será de vital importancia el uso del paisaje sonoro como diálogo eh, con la naturaleza, porque no solo se trata de las palabras que digamos, sino las acciones que realizamos y cómo nosotros escuchamos y entendemos al ambiente. Es de vital importancia entender lo que el ambiente propio nos tiene que decir y cómo nosotros podemos entrar a dialogar con este y cómo nosotros lo escuchamos. Es una tendencia que se ha visto un poco reducida y un poco llevada al segundo plano, pero nosotros queremos que este sea la primicia en este podcast.